O sea, por supuesto que esto está totalmente alejado de la realidad. Otro argumento del velo es que, ¿verdad? El velo lo relacionan con la Iglesia Católica Romana. Entonces dice, no, es que la Iglesia Católica lo usaba. De hecho, si usted se fija en las películas las películas más antiguas, por ejemplo del cine mexicano, usted va a encontrar que siempre en las escenas que pasaban una boda, pasaban en la Iglesia Católica, todas las mujeres tenían su velo. Entonces el velo era algo inclusive obligatorio en la Iglesia Católica. Entonces, y muchos lo relacionan con la Iglesia Católica, todos lo repudian, porque si no, es que es parte de la Iglesia Católica. Pero mire, ese es otro argumento. Otro argumento, otra situación es que a veces hay gente que usa el velo, pero que no entiende el velo, o sea, que lo usa porque el pastor de la iglesia le dijo, es que es un respeto, y solamente se quedó así. Por ejemplo, yo recuerdo que había una iglesia en aquellos años donde todas las hermanas traían velo. Y entonces cuando le preguntamos por qué usted usa velo, nosotros no usamos, en el tiempo que no conocíamos la doctrina, no usamos velo. Y yo llegué a preguntarle a algunas hermanas, ¿por qué usan el velo? Y ella nos contestó así sencillamente, hermano, porque el pastor nos enseñó que era un respeto a la iglesia. Entonces usamos el velo como respeto a la iglesia, pero solamente eso me dijeron. O sea, ya no me abundaron más en una cita bíblica o en un argumento bíblico, solamente me decían que era un respeto a la iglesia. Pero nosotros, hermano amado, tenemos que saber que somos llamados, hermano, a que todo lo que hacemos en la iglesia debemos de entenderlo. Todo lo que se hace en la iglesia se tiene que entender. Por ejemplo, usted ve que aquí cantamos. Bueno, hay que entender por qué cantamos. Por ejemplo, aquí cantamos algunos cantos, ¿verdad? Hay que entender los cantos que cantamos. Por ejemplo, aquí danzamos. Hay que entender la danza. Hay que entender por qué levantamos. ¿Qué significa levantar las manos? ¿Qué significa doblar nuestras rodillas? ¿Qué significa aplaudir? ¿Qué significa cantar? ¿Qué significa orar? ¿Qué significa el hecho de que usted tome un momento su asiento y oiga un consejo de la palabra? Todo eso tiene un significado. ¿Qué significa ofrendar? ¿Qué significa diezmar? Entonces, todo lo que hacemos en la iglesia debe entenderse, todo debe comprenderse, porque a mayor comprendimiento, mayor bendición. Si nosotros entendemos las cosas, vamos a poder dar fruto, según lo que nos dice Mateo capítulo 13, el círculo virtuoso de la tierra buena, de la buena tierra. Usted ve que ahí aparecen 4 terrenos. Aparece un terreno que donde la semilla cayó junto al camino. Otro terreno es la semilla cayendo entre espinos. Otro terreno es la semilla cayendo entre pedregales. Todo esto tiene un significado. Es una parábola que está hablando de diferentes tipos de corazones. Hay corazones que son como junto al camino, es decir, es gente que oye la palabra pero no se quiere comprometer, que oye la palabra y dice, no, es que eso pues no es para mí, eso es para alguien más, no para mí. Yo soy una persona que está ocupada, que tiene compromisos y que tiene un trabajo y que pues yo quiero atender mejor mis compromisos, y echa a un lado la palabra. Ese fue el que se fue junto al camino. O sea, no se mete al camino, está junto al camino, no quiere comprometerse con Dios. Entonces ese es junto al camino. Hay otros que son como los que fue sembrado junto a espinos, es decir, entró la palabra, pero dice la palabra que como cayó en una tierra donde había espinos, los espinos crecieron y ahogaron la palabra y no dejaron que la palabra fructificara. Entonces ahí la palabra habla de que los espinos son comparados con las preocupaciones, con los pasatiempos, con los afanes de la vida, que, hermano amado, crecen en nuestro corazón y que ahogan la palabra y la vuelven infructuosa. Entonces a veces pues nos dejamos más llevar por las preocupaciones de la vida, por los pasatiempos. Usted ve que ahorita, hermano, estamos en la era de los pasatiempos, donde hay mucha forma de perder el tiempo, hay mucha forma de despilfarrar el tiempo. Entonces, hermano amado, pues eso crece y eso ahoga la palabra y hace que la palabra se vuelva infructuosa. Y la Biblia también habla del que fue sembrado entre pedregales, que significa una persona que recibió la palabra, pero dice que es de corta duración. Así como una semilla cuando cae en pedregales no puede enraizar, no puede echar raíz, pues ese es el que recibió la palabra con gozo, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, pues se desanima, se desalienta, porque no alcanzó la palabra a echar raíz en él. Entonces, pero habla de que fue buena tierra, fue el que recibió la semilla, recibió la palabra, y dice que, hermano amado, enraizó y dio fruto al 100, al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, aquí habla la palabra entonces
que el que es buena tierra, cuando el Señor explica la buena tierra, dice, este es el que oyó la palabra, la entendió y dio fruto con perseverancia. Entonces, aquí se forma un círculo virtuoso. El oído trae entendimiento y el entendimiento trae fruto. Entonces, usted nota que el fruto viene producto del entendimiento. A mayor entendimiento, mayor fruto. A menor entendimiento, pues menor fruto. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos cristianos fructíferos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios quiere que usted sea un cristiano con fruto. ¿Y el fruto qué son? El fruto son acciones que el Espíritu va a producir, hermano amado, a través de la obra que Él está haciendo en nuestro corazón. Señor, empieza a cambiar tu corazón, empieza a cambiar tu carácter, empieza a cambiar tus actitudes, y entonces eso va a producir hechos, va a producir obras, hermano amado, que van a glorificar a Dios, que van a exaltar a Dios, y que van a, amado hermano, provocar un cambio inclusive en tu familia, van a provocar un cambio en tu trabajo, van a provocar un cambio en tu vida. Entonces, hermano amado, eso es lo que el Señor habló, de que nuestras obras van a resplandecer y los hombres van a verlas, y entonces van a glorificar a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero mire, esas son obras que produce el Espíritu Santo en nosotros, que quiere producir ese fruto que el Señor quiere producir en nosotros. Entonces, hermano amado, pero ese fruto viene cuando entendemos las cosas. Entonces, estamos llamados a entender el velo, a entender qué significa el velo. Entonces, vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo número... vamos a ver, nos quedamos hablando en el versículo, me parece que el 4. Déjeme, vamos a entender 1 Corintios. ¿Ya está conmigo en la lectura? 11:3. Dice ahí, nos quedamos viendo en el 3, donde dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer, Dios la cabeza de Cristo. Entonces, aquí Pablo empieza, dijimos, que introduce la doctrina del velo, hablando del orden de Dios. Entonces, hay un orden de Dios universal. El orden de Dios universal, dijimos, es Dios, Cristo, varón, mujer. Ese es el orden de Dios universal. Pero ese mismo orden opera para la iglesia. Ese mismo orden opera para la familia. Ese mismo orden opera para nuestro ser interior. Entonces, ese mismo orden para todo. Entonces, hermano amado, en base al orden de Dios, en base al gobierno de Dios, Pablo, el apóstol Pablo, empieza a introducir el velo. Y dice, pero quiero que sepan, dice en el 4, dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Entonces, porque el varón fue hecho a la imagen y la semejanza de Dios. Y Dios puso autoridad en el hombre. Entonces, hermano amado, él, como su autoridad es Cristo, y la autoridad del varón es invisible, Cristo, hermano amado, no lo podemos ver. Entonces, por eso es que el hombre no debe tener cubierta sobre su cabeza, porque su autoridad es invisible. Entonces, la cubierta del varón, hermano amado, es espiritual, es Cristo sobre él. Por eso dice la palabra que no debe tener cabeza cubierta, sino debe tener la cabeza descubierta. Ahora, el 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Entonces, fíjese que la cobertura de la mujer es el varón. Entonces, Dios pone en la mujer una cobertura de autoridad. Todas las mujeres, por ejemplo, mire, le damos un sentido espiritual. La iglesia, toda la iglesia está comparada con una mujer. Toda la iglesia. De hecho, cuando nosotros hallamos en la Biblia que aparece una mujer, cuando siempre en la Biblia que te hable de una mujer, siempre en la Biblia cuando nos habla de una mujer, nos está hablando de la iglesia. Siempre. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de Esther, cuando hablamos de Ruth, cuando hablamos de Abigail, cuando hablamos de Tamar, cuando hablamos de Eva, todas esas mujeres representan la iglesia. Cuando hablamos de María, representa la iglesia. Entonces, todas las mujeres de la Biblia representan la iglesia. Entonces, Dios representa a todos los salvos con mujeres. De hecho, espiritualmente hablando, estoy hablando espiritualmente, todos nosotros somos representados con mujeres, inclusive hasta los hombres. Para Dios todos, espiritualmente hablando, somos mujeres. Para Dios. Entonces, no se lo vaya a tomar nadie literal. Así, entonces yo soy mujer. No, usted es varón. Pero espiritualmente, para Dios usted es una mujer. Espiritualmente. Dios representa a todos los salvos como mujeres. Por eso es que dice la Biblia que Él se va a casar con una novia. Y la novia está compuesta tanto de hombres como de mujeres.
representa como una entidad femenina. Entonces, la novia. Entonces, la iglesia que está representada como una entidad femenina espiritualmente, debe estar sujeta a Cristo. Cristo es la autoridad de la iglesia. Entonces, hermano amado, por eso decimos que ese orden opera en todo. Por ejemplo, dijimos que el varón representa a Cristo, la mujer representa a la iglesia. Y según el orden de Dios, la mujer debe estar sujeta al varón, como la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Cristo es la autoridad, es la cabeza de nosotros. Entonces, hermano amado, todos nosotros tenemos que estar bajo sujeción, todos nosotros tenemos que estar bajo autoridad. Todos nosotros, hermanos, somos llamados a estar dentro del orden de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de que la mujer debe cubrir su cabeza, significa que ella reconoce que hay un gobierno que Dios estableció, que ella reconoce que hay un orden que Dios, hermano amado, constituyó. Entonces, la mujer reconoce el gobierno de Dios. Ahora, por eso decimos, hermano, esto es bien importante comprenderlo, de que el gobierno que Dios instituyó no, hermano amado, no está sujeto al argumento humano, no está sujeto al hombre. Dios lo instituyó. O sea, el hombre no fue el que se puso por cabeza, el hombre no fue el que dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ser la autoridad. No, Dios fue el que puso al varón como cabeza, como autoridad. Ese orden Dios lo implementó, ese orden Dios lo implantó, ese orden Dios lo estableció. Hablamos la vez pasada de que, por ejemplo, el gobierno que el hombre, Dios quiere que ejerza en la familia, que Dios quiere que ejerza en la mujer y que Dios quiere que ejerza en el hogar, debe ser un gobierno no dictatorial, no de enseñoreamiento, no de sojuzgamiento, sino un gobierno de amor, de servicio. Ese es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios no es para pegarle a la mujer, no es para señorearse sobre ella o para decir tú vas a hacer lo que yo diga porque yo soy tu cabeza. No, hermano, el que haga eso no entiende, hermano amado, el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es un gobierno de amor, es un gobierno donde yo amo y entre más amo más gobierno, donde yo sirvo y entre más sirvo más gobierno, porque el gobierno de Dios nos lleva a amar y a servir. Entonces, hermano amado, ese es el gobierno de Dios, esa es la verdadera autoridad. La autoridad procede de la humildad. Por eso dice la Biblia que el que se humilla va a ser exaltado. Y dice, el que quiera ser mayor entre vosotros debe ser el primero que debe servir. Entonces, si yo quiero autoridad, yo tengo que estar, hermano, ver en qué voy a servir, porque el servicio me da mi autoridad. Entonces, hermano amado, el amor me da autoridad, el servicio me da autoridad. Entonces, a mayor servicio, mayor autoridad, a mayor amor, mayor autoridad. Entonces, el gobierno de Dios se establece en un gobierno de amor. Ahora, esto se lo digo, hermano amado, para que no caigamos en el extremo del machismo. La Biblia nos enseña que el machismo es algo que Dios no le agrada. Dios no puso al hombre a enseñorearse sobre la mujer. El enseñamiento sobre la mujer vino como una maldición. Por eso usted ve que ahí dice la palabra en Génesis que por cuanto la mujer fue el vehículo por el cual el enemigo pudo engañar, ¿verdad?, al hombre, y cayeron y desobedecieron, Dios le dijo a la mujer, dice, tu deseo será sujeto a tu marido y él se enseñoreará sobre ti. Pero eso vino como una maldición. O sea, no es la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta, la voluntad buena, la voluntad agradable de Dios es que el hombre gobierne, pero gobierne con amor. Amén. Estamos en este punto, hermano. Entonces el gobierno del hombre debe ser un gobierno de amor. Ahora, la mujer debe reconocer ese gobierno de amor que Dios puso en el hombre. Y una muestra o una señal de que ella reconoce el gobierno de Dios es que ella cubre su cabeza. Entonces, el cubrir la cabeza es una señal de que ella reconoce el gobierno de Dios y reconoce la autoridad de Dios sobre ella. Reconoce que Dios fue el que implementó el gobierno y que hay un orden que ella está respetando y señalando con cubrirse su cabeza. Por eso dice aquí, dice, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es como que si se hubiese rapado. Entonces, es decir, hermano amado, Pablo está realzando, está afirmando la importancia de cubrirse la cabeza. Ahora, aquí en este versículo encontramos entonces
que no está hablando del cabello. Porque mire, hay gente que dice, es que el pelo es el cabello. Pero mire, si usted nota, dice que la mujer debe cubrirse cuando ora o cuando profetiza. Entonces no es el cabello, porque el cabello no es removible. El cabello no es algo que usted se quite y se ponga. El cabello usted siempre lo trae. Las mujeres siempre traen cabello. Entonces, pero aquí dice que tiene que cubrirse ¿cuándo? Cuando se ora o cuando se profetiza. Entonces, no es necesario traer el velo todo el culto. No es necesario traer el velo en la calle o traer el velo en la casa. Solamente se debe usar velo cuando se ora o cuando se profetiza. Ese es lo bíblico, ese es el mandato bíblico, solamente en esos dos momentos, al orar y al profetizarse. Entonces, hermano, porque se está reconociendo el gobierno de Dios sobre ella. Entonces, esta es la primera razón. La primera razón por la cual la mujer debe usar velo es por una razón gubernamental. Es porque reconoce que hay un gobierno de Dios que Dios estableció y ella lo respeta. Y ella lo reconoce y lo señala usando una cubierta en su cabeza. Entonces, esta es la parte gubernamental. Y vemos que así es porque el versículo número 3 nos enseña el gobierno de Dios, nos enseña el orden de Dios. Bueno, vamos a entrar a la segunda razón, al segundo motivo. En el segundo motivo dice, en el versículo 7, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Entonces, aquí habla, amado hermano, está retrocediendo Pablo a Génesis capítulo 1. Si usted va conmigo a Génesis capítulo 1, aquí dice que el varón es la imagen y la gloria de Dios. Vaya a Génesis capítulo 1, versículo número 27. ¿Qué dice? La palabra, alguien que lo pueda leer, por favor. Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces dice que Dios creó al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, Dios hizo al hombre de acuerdo, le dio espíritu, le dio alma, le implantó, le imprimió su propia imagen. Y dice que el hombre es la gloria y la imagen de Dios. Pero la mujer fue hecha como gloria del varón. O sea, la mujer fue hecha como un complemento del varón. Fue hecha como un complemento para el hombre. Ahora, también tenemos que ver que la idea de hacer una mujer no fue del varón. O sea, el varón, hermano, no dijo, es que yo quisiera una compañera. No. O sea, el que ideó, el que inventó la mujer, ¿quién fue? Dios. Entonces, fíjese, por eso le digo, ¿no? O sea, hay un equilibrio, hermano. O sea, Dios hizo al hombre, pero luego después Dios dijo, no es bueno. Fíjese, el que dijo, el que pensó, el que ideó a la mujer fue Dios, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Le voy a poner un complemento para él. Lo voy a complementar. Entonces, esto es algo tremendo. Por eso dice la Biblia que no se puede vivir el hombre sin la mujer y la mujer sin el hombre. O sea, los dos son complementarios, se complementan el uno al otro. Entonces, hermano, por eso también tenemos que ver que no son iguales el hombre y la mujer. Nunca van a poder ser iguales. Entonces, porque no son llamados a ser iguales, son llamados a complementarse, a ayudarse mutuamente, a alcanzar un mutuo consentimiento. Entonces, este es un principio de la palabra que opera en los matrimonios y que debe operar en las familias. O sea, todo en el matrimonio debe hacerse de mutuo consentimiento. Todo tiene que hacerse en un consenso, en un acuerdo. Los dos tienen que estar de acuerdo. La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, tiene que haber un acuerdo. Y para que haya acuerdo, pues, tiene que haber diálogo. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que haber comunicación, tiene que haber plática. Y a veces inclusive va a haber discusión, ¿va? Entonces a veces los puntos se van a tener que discutir, pero como matrimonio tenemos que aprender a llegar a acuerdos, tenemos que aprender a platicar y también tenemos que aprender a discutir. A veces vamos a discutir con matrimonio, en todos los matrimonios hay discusiones, en todos los matrimonios va a haber diálogo, pero hermano, la Biblia nos da las pautas, nos da las reglas que rigen nuestra conversación, que rigen nuestro diálogo. Por ejemplo, una regla que rige nuestro diálogo es: quítense de ustedes toda gritería. Entonces ahí ya el Señor está poniendo un límite al diálogo. El diálogo tiene que ser sin griterías.
sin gritos. Entonces, para aquellos que dialogamos alto, hay que bajarle 2 rayitas. Entonces, ¿por qué? Porque si por ejemplo, si yo como varón le grito a mi esposa, pues ella también me va a gritar y nos vamos a faltar al respeto, nos vamos a enojar. Pero la Biblia también, por ejemplo, dice la palabra, otro principio que rige la conversación. La blanda respuesta aplaca la ira. Ese es otro punto que rige nuestra conversación. Nuestra conversación tiene que ser sin gritería y tiene que ser con blandas respuestas. O sea, si de repente pudiera ser que nuestro cónyuge esté bravo, porque a lo mejor lo hicieron de enojar en el trabajo, a lo mejor alguien le dio un cerrón en la calle, le pasó algo y viene bravo, viene enojado. Y si él llega y le responde un poco golpeado, le habla golpeado y usted le responde igual, pues ahí va a haber una discusión y va a haber un pleito y pues va a ser un problema matrimonial. Pero si usted, hermano, si le habla a su esposo enojado y usted le habla calmado, usted lo desarma. Porque para pelear se necesitan 2. ¿Verdad que sí? Uno solo no puede pelear. Para pelear se ocupan 2. Entonces, si la persona, si el cónyuge le habla molesto y usted le habla bien tranquilo, usted desarma. Porque está aplicando el principio bíblico. La blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, yo le estoy dando este consejo. ¿Para qué? Para que lo aplique. Apliquemos el matrimonio. Quitemos la gritería. Hablemos con blandas palabras y eso nos va a ayudar a alcanzar acuerdos y que todo sea en un mutuo consentimiento. Entonces, hermano, Dios quiere que los matrimonios caminemos de acuerdo, que los matrimonios caminemos en una unidad, que los matrimonios cada día se unan más y pues para esto tiene que haber diálogo, tiene que haber, hermano amado, comunicación y tenemos que aprender a comunicar. Tenemos que aprender a discutir las cosas sin gritar, sin exaltarnos. Y la Biblia también dice, por ejemplo, dice, enójate. ¿Pero qué dice? No peques. ¿Qué es enojarse sin pecar? No hables cuando estés enojado. No hables cuando estés enojado. Si ya te enojaste, mejor vete a darle la vuelta a la manzana. Mejor váyase a ver si ya puso la cochinita, como dicen. De ver. O sea, así, o sea, usted váyase y distráigase, pero no hable enojado. Entonces, si usted ve que ya su cónyuge ya se enojó, mejor lo hablamos mañana. Ya mañana más tranquilos, con la cabeza más fría, vamos a platicar mejor, porque ya estamos enojados y nos vamos a decir cosas que nos vamos a lastimar. Entonces, mejor calmémonos y discutamos más tarde o hablemos más tarde, pero más tranquilos. Entonces el asunto es, hermano amado, que por eso digo, hay reglas que la Biblia pone para nuestro diálogo, para nuestra comunicación. Una regla es la blanda respuesta aplaca la ira, otra regla es quita del tito la gritería, otra regla es enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que si hubo una molestia durante el día en el matrimonio, hubo una molestia durante el día en la familia, pues no te vayas a la cama enojado y no guardes. Porque mire, hay esposos, hay esposas que traen cargando resentimientos de años. Es que tú hace 15 años me dijiste esto y mire, no lo ha perdonado. 15 años guardando ese sentimiento, 15 años guardando palabras, hermano. Pues la Biblia dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, antes de que se acabe el día, hermano, arreglémonos. O sea, es que ya estamos en la cama y ya nos vamos a dormir. No se duerme enojado, dígale, ¿sabes qué? Perdóname, yo te dije esto, perdóname, estaba enojado. O sea, pídele perdón a su cónyuge, pídele perdón a tu esposa, a tu esposo. Y hermano, que los problemas se acaben ahí. No dejes que los problemas avancen. No dejes que los problemas se hagan grandes. No dejes que se te haga amargura, que se te haga resentimiento en tu corazón. Terminemos. ¿Cómo se termina? Pues pidiéndonos perdón. Entonces no te vayas a la cama enojado. Arregla las cosas antes de que las cosas avancen. Entonces, esto es bien importante, hermano amado. Con matrimonio tenemos que ver, hermano amado, que estos son pautas, son reglas que Dios pone para que haya una perfecta y una adecuada comunicación entre pareja. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quiere que seamos complementarios. Dios quiere que nos complementemos, que nosotros estemos caminando de acuerdo. Entonces, esto se lo digo porque, mire, este pasaje está relacionadísimo, está muy relacionado con el orden de la casa, con el gobierno de la casa. Entonces, dice la palabra de Dios, entonces que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios.
pero la mujer, dice la palabra, que es la gloria del hombre. La mujer, dice aquí volvamos a 1 Corintios capítulo número 11, dice en el 11, estamos en el versículo número 7, dice, pero la mujer es la gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Esto tiene que ver con Génesis capítulo 2. Vamos a Génesis 2. Regresemos otra vez a Génesis. Vamos a abrir el capítulo 2 en el versículo número vamos a ver el versículo número 21. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Entonces, hermano amado, bueno, aquí nos está hablando la palabra de que la mujer dice que procede del varón, porque fue sacada de la costilla. Entonces, bueno, aquí hay una profundidad, hermano, muy tremenda, porque usted ve, nosotros hablamos, en la enseñanza, hablamos de que aquí, por ejemplo, en el capítulo 2, está hablando del matrimonio de Adán y Eva, del primer matrimonio formado que Dios hizo dentro del huerto. Pero en Génesis 1 habla de hombres que Dios hizo en la tierra. Entonces, fíjese que lo tremendo es que al hombre de Génesis 1:27, al género humano de Génesis 1:27, los mandó a la tierra. Si usted va conmigo a Génesis capítulo 1, volvamos a Génesis, para poder ver este punto. Dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, dice el 27, varón y hembra los creó. Y dice el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos. Fíjese la palabra, los bendijo Dios, los bendijo Dios. Hizo hombres y mujeres y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla y señoread en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí yo os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto que da semilla os serán para comer, y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra y en lo que hay vida, toda planta verde les será dada para comer. Y fue así. Entonces, note usted que estos que hizo en Génesis 1:27, ¿sabe por dónde los mandó? Los bendijo y los mandó para la tierra. Los mandó a llenar la tierra. Pero si usted lee el relato de Génesis 2, aquí hizo primero al hombre. Primero hizo al hombre y no lo mandó a la tierra. Lo puso en un huerto. Y luego después hizo a la mujer. Los del Génesis 1:27 hizo parejas. Hizo parejas. Por eso dice que Dios, varón y hembra los hizo, los creó y los bendijo en plural. Los bendijo y los mandó a la tierra. Pero a los hombres de Génesis 2 no los mandó a la tierra, los puso en un huerto. Y ahí los dejó, al hombre y a la mujer. Entonces dice que son dos diferentes creaciones. Está hablando, en Génesis 1:27 está hablando de una creación preadámica, de una creación que fue hecha antes de Adán y Eva del huerto. Está hablando de hombres para la tierra, hombres de la tierra. Y Génesis 2 está hablando de una creación adámica. Mire, esto también lo vemos a través de la arqueología. Por ejemplo, si habláramos de Adán y Eva para acá, la humanidad tendría solo 6.000 años. Porque de Adán y Eva para acá son 6.000 años. De Adán y Eva para acá son 6.000 años. Pero usted ve que, por ejemplo, en Mesopotamia, en África, Australia, se han encontrado vestigios humanos de 10.000 años. O por ejemplo, acá en Honduras hallaron que la primera civilización, la cuna de la civilización maya, empezó o tiene vestigios de 12.000 años. 12.000 años. O sea que 12.000 años ya había mayas. Entonces estamos hablando que de Adán para acá son 6.000. Entonces, hermano amado, quiere decir que hubo humanos antes de Adán, sí los hubo.
Hubo humanos antes de Adán, una raza preadámica, una raza humana que Dios hizo para la tierra y que los hizo por parejas. Y por eso dice que varón y hembra los creó Dios y los mandó a la tierra y los bendijo y les dijo: yo les he dado toda hierba para comer, todo lo que da semilla, etc. Y ellos ocultaron la tierra, llenaron la tierra. Pero Génesis 2 nos habla de un hombre que no los hace juntos, sino hace primero el hombre y luego después hacen a la mujer. Los del capítulo 1 los hicieron a los dos al mismo tiempo, hombres y mujeres al mismo tiempo. Entonces, aquí es donde viene la situación, hermano amado. ¿Por qué Dios hizo a unos iguales? ¿Y por qué después, en Génesis 2, hace primero al hombre y después a la mujer? Bueno, aquí viene la revelación de la palabra. La revelación de la palabra nos dice que la creación de Génesis 1 cayó. Romanos capítulo 1, ahí está narrada la caída de la raza preadámica. Ellos conocieron a Dios, pero dice que ellos no honraron a Dios, sino que ellos se envanecieron en su propio entendimiento y empezaron a adorar a las criaturas antes que el Creador. Y entonces Dios los empiezan a corromperse. Y ahí vienen las tres entregas. Primero, Dios los entregó, ¿verdad? Dice la palabra que los entregó a pasiones desordenadas. Y luego los entregó a concupiscencias. Y finalmente los entregó a una mente reprobada. Y ahí el hombre involucionó. Cuando una persona, Dios le entrega una mente reprobada, el hombre involuciona. El hombre empieza a tener un proceso de degradación terrible. Por eso yo le digo, hermano amado, que la tablita esa de Darwin, usted ve que en la escuela nos enseñan la biología, nos enseñan una tablita, la evolución de Darwin, que es que ponen un changuito y va avanzando el hombre, que el Homo, bueno, tiene unos nombres bien raros, el Neandertal y etcétera, el Homo erectus, y luego finalmente hasta llegar al Homo sapiens. Y ya ponen al changuito en el comienzo y ponen al hombre, ya un hombre pues evolucionado, según. Esa es la evolución de Darwin. Entonces, déjame decirle que esa tablita está bien, pero está al revés. Está al revés. O sea, el hombre no comenzó siendo chango. No. El hombre comenzó siendo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Dios hizo al hombre a su imagen y su semejanza. Pero por causa del pecado, el hombre, en vez de evolucionar, involucionó. Hubo una involución. Entonces, el hombre fue involucionando por causa del pecado hasta lindar con lo animal. Entonces, esto es bíblico. Lo vemos, por ejemplo, ¿dónde encontramos un ejemplo de la involución del hombre? Usted lea, por favor, Daniel capítulo número 4. Y usted ahí va a ver un ejemplo de una involución. Usted ve que había un rey llamado Nabucodonosor. Que este hombre dice que se ensoberbeció, se enorgulleció, se llenó de orgullo. Y el Señor le habló a través de un sueño. Y él veía un árbol, y ese árbol le veía cómo era cortado y caía. Y entonces él no entendía ese sueño. Bueno, pues ¿qué significa este árbol cortado? ¿Qué significa que? Y dejaron el tronco en el suelo, pero el árbol cayó. Entonces, hermano amado, él no entendía y llamó a sus magos. Él entendía que el sueño tenía mensaje, pero no entendía cuál. Y mandó a llamar a sus magos, sus hechiceros, y dijeron: a ver, interpréteme este sueño. Y nadie le supo interpretar qué significaba. Entonces le trajeron a Daniel, que tenía el Espíritu de Dios, tenía un espíritu de sabiduría aparte de Dios. Y entonces dice que cuando el rey le platicó el sueño a Daniel, Daniel se asustó del sueño, porque ese hombre era pilas para la revelación, un hombre que entendía la revelación de Dios. Y cuando el rey le platicó el sueño, dijo: Señor, que el sueño sea para tus enemigos, que ese sueño no sea para ti, porque ese sueño Dios te está revelando una sentencia, te está revelando un juicio. ¿Cuál es el juicio? Pues que mira, tú eres ese árbol que tú viste eres tú. Es un árbol frondoso, lleno de ramas, y que las aves venían y anidaban en sus ramas. Bueno, pues ese eres tú. Dios te ha dado gloria, te ha dado hermosura, te ha dado frondosidad, te ha dado fuerza, y gente ha venido a refugiarse en tus alas, en tus ramas. Pero sin embargo, si tú no le das gloria a Dios, si tú no reconoces que tú tienes lo que tienes porque Dios te lo ha dado,
entonces te van a cortar y van a pasar 7 tiempos sobre ti hasta que reconozcas que es de Dios la gloria, que es de Dios el poder y que de Dios vienen todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un fuerte palmas al Señor. Amén. 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 Entonces, miren, esto fue, se lo dieron a Nabucodonosor. Y entonces él, hermano, fue advertido. Pero dice la Biblia que pasaron unos días, se le olvidó a él lo que Dios le había hablado. Y de repente dice que andaba paseando en el palacio real en Babilonia. Y él vio aquella tremenda ciudad, aquella imponente ciudad de Babilonia, que ahorita son escombros. Pero en aquel tiempo era la ciudad más poderosa del mundo. Era el imperio más poderoso del mundo en ese tiempo. Y dice la palabra, hermano, que él vio la gran Babilonia y dijo: no es esta Babilonia la ciudad que yo edifiqué con mi poder y para gloria de mi majestad. Y todavía estaba la palabra en su boca cuando oyó la voz de Dios que le dijo: por cuanto te ensoberbeces, vas a ser echado entre los hombres y van a pasar 7 años, 7 tiempos sobre ti, hasta que reconozcas que es de Dios todas las cosas. Y dice que en ese momento él perdió la razón. Dice, fue entregado a una mente reprobada. Y entonces, hermano, dice que sus uñas crecieron como de un pájaro y le crecieron plumas como de ave. Y dice que comía hierba como un buey. ¿Qué significa eso? Involución. O sea, se bestializó. Se hizo como un animalito, sin razón, sin raciocinio, y andaba comiendo hierba como bueyes. Entonces, por ejemplo, hermano, usted ha visto gente en el centro, los hospitales, que andan unos hasta sin ropa y andan hablando solos y comen hasta de la basura. Entonces, eso es una involución. ¿Y por qué viene esa involución? Por causa del pecado, por causa de desobediencia, por causa de maldiciones generacionales, porque se mezclan cosas que Dios desaprueba. Por ejemplo, cuando se mezcla hechicería con idolatría, eso es una mezcla altamente venenosa, tóxica, que crea, hermano, maldición sobre ti y sobre tus generaciones. Cuando se cruzan esas dos cosas, idolatría con hechicería. Entonces, hermano, eso trae un montón de cosas negativas. Entonces, hermano amado, por eso pues vienen ese tipo de situaciones. Entonces, hermano amado, tenemos que ver entonces que no hay la evolución que Darwin enseña. Lo que hay es una involución por causa del pecado. El hombre fue hecho perfecto a la imagen y semejanza de Dios, pero involucionó por causa del pecado. Y llegó a tal punto de involución que empezó a linchar hasta con animal. Empezó a bestializarse. Lo que dice Romano, Dios lo entregó a una mente reprobada. Entonces, una mente reprobada es cuando ya tú pierdes el sentido, pierdes, hermano, el raciocinio y andas como un animalito. Entonces, esa es la situación que nos enseña la palabra, hermano. Entonces, por eso digo que la involución parece la Biblia. Entonces, aquí tenemos que ver que en los de Génesis capítulo 1 se involucionaron, se bestializaron y llegaron a tal punto que Génesis 2, si usted lee Génesis 2, dice Dios, usted por favor hay que leer Génesis 1, 27 al 31, donde Dios los mandó a la tierra a sembrarla, a cultivarla, a trabajarla, pero en el versículo número 5 del capítulo 2 dice que no, el versículo 5, en la última parte del versículo 5 dice: no había hombre que labrase la tierra. Entonces Dios mandó al hombre a labrar la tierra, Dios mandó al hombre a cultivar la tierra, Dios mandó al hombre a trabajar la tierra, a producir fruto, a ser productivo, y le dio bendición. Pero en el capítulo 2 dice que ya no había hombre que labrase la tierra. Entonces, ¿por qué no había hombres que labrasen la tierra? Porque se bestializaron, se involucionaron y eran fieras humanas, sin raciocinio, sin pensamiento. Entonces dice que ya no labraban la tierra, ya se olvidaron del trabajo, se olvidaron y se involucionaron, una mente reprobada, totalmente sin sentido.
Y entonces en ese contexto fue que Dios hizo al Adán del huerto. Entonces Dios hace un reinicio y entonces dice, voy a ser otro hombre, pero este hombre ahora voy a hacer un cambio. Aquellos los hice por parejas, involucionaron y cayeron y desobedecieron y se degradaron, pero ahora voy a ser un hombre mío y lo voy a poner en un huerto y luego voy a ser la mujer. Entonces vaya, ahí Dios estableció un principio, porque aquellos los hizo igual y cayeron, aquellos los hizo igual hombre y mujer y se degradaron, aquellos los hizo igual y ahí comenzaron a existir en esos primeros hombres de Génesis 1:27, comenzaron a existir los primeros matriarcados. La mujer, pues al ser igual que el hombre, se empezó a ser más que el hombre. Entonces, eso es tremendo, hermano. Un matriarcado es cuando la mujer gobierna sobre el hombre. Entonces, eso es algo que es reprobable delante de Dios. Dios no quiere que la mujer sea la que lleve las riendas del matrimonio, de la familia. Dios puso un orden, y el orden es que el varón tome su responsabilidad como varón y él lleve la rienda de la familia. Dios puso al hombre como autoridad, como cabeza. Por eso yo digo que cuando hay problemas en la casa, casi siempre el 80% de las veces el problema no es la mujer, el problema es el varón. Entonces el varón tiene responsabilidad, el varón tiene que tomar el liderazgo de la casa, tiene que tomar el papel de autoridad de cabeza. Y por eso hablamos de que hay roles de responsabilidad. Por ejemplo, el varón tiene 4 responsabilidades: debe amar, debe guiar, debe cuidar y debe proveer. Entonces esas son las 4 responsabilidades del varón: amar, guiar, cuidar y proveer. Y yo como varón tengo que ser muy responsable por esas 4 cosas. Yo tengo que amar a mi esposa, amar a mi familia. Entonces, para eso Dios me puso, para amar. ¿Y cómo lo voy a amar? Dice la Biblia que el varón debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Entonces, el ejemplo para el varón es Cristo mismo. Y yo tengo que amarla con la misma entrega que Cristo amó a su iglesia. Dice que, por eso decimos que el amor de Dios no se mide por lo que yo le puedo dar a mi esposa. El amor de Dios se mide por cuánto estoy dispuesto a perder por ella, cuánto estoy dispuesto a entregar por ella. Entonces, cuánto estoy dispuesto a sacrificar por ella. Dice que Cristo amó tanto a su iglesia que se entregó Él por su iglesia. Entonces, así es como Dios mide el amor matrimonial. Entonces, yo puedo decir, es que yo le doy carro a mi esposa, es que yo le doy casa, es que yo le doy todas las comunidades, es que yo la llevo de vacaciones, es que yo le tengo el refrigerio, pero el amor no se mide así. Dios no mide el amor así. Dios mide el amor por cuánto estás dispuesto a perder por ella. Cuánto estás dispuesto a hacer, no cuánto estás dispuesto a dar, cuánto estás dispuesto a perder. Amén. Cuánto estás dispuesto a sacrificar por ella. Aleluya. Porque hay gente que da todo, pero no quiere sacrificar nada. O sea, él no quiere sacrificar nada. Entonces, ahí está, hay una falla. Si tú no estás dispuesto a sacrificar por tu esposa, entonces no la estás amando como el Señor quiere que la ames. Entonces, el amor se mide por cuánto sacrificas. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? Entonces, yo estoy dispuesto a sacrificar todo. Debo estar dispuesto a sacrificar, aún hasta, no sé, aún hasta mi comodidad, aún hasta mi derecho, inclusive ilícito. Entonces, porque ese es el amor de Dios. Ese es el amor. Dice la Biblia que el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Entonces, tenemos que, por eso digo, mire hermano, los que queremos cumplir la palabra, definitivamente los varones tenemos que llenarnos de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque solo no vamos a poder. Es que usted solo no va a poder amar a su esposa como Dios quiere que la ame. Por eso el Señor nos da a su espíritu, por eso Él nos da de su presencia, porque usted solo no puede. Usted necesita la ayuda del Señor, usted necesita que Cristo lo haga por usted. Usted necesita que llenarse del Señor, y entonces que sea el Señor dentro de usted amando a su esposa, que sea el Señor dentro de usted, hermano amado, ayudándolo a hacer lo que usted no puede hacer. Entonces, hermano, eso es lo importante. Y por supuesto que también hay una parte que Dios hace en la mujer. Por ejemplo, el varón es amar, guiar, cuidar y proveer. Y entonces, si nosotros, mire, si cumplimos 3, pero dejamos una sin cumplir, ahí es problema seguro. Si usted cumple 3, pero deja una o 2 sin cumplir, problema seguro.
¿Por qué? ¿Por qué son problemas duros? Porque esas son las 4 necesidades de la mujer. Dios puso a la mujer, la necesidad de la mujer es sentirse amada, sentirse guiada, sentirse cuidada, sentirse proveída. Y cuando la mujer siente que no está proveyendo, va a reclamar. Yo se lo aseguro, va a reclamar, porque usted no está cumpliendo. Porque Dios te puso para eso, para cumplir. Entonces, nosotros como varones tenemos que cumplir esas 4 cosas. Lo vamos a hacer con la gracia y con la ayuda de Dios. Solamente, ¿cuántos dicen amén? Pero la mujer también, Dios la puso con 2 roles, 2 responsabilidades, que es sujetarse a su esposo y respetar. Esas son las 2 demandas que Dios le hace a la mujer. Al hombre le hace 4. Entonces te puso por cabeza, tienes que amar a tu esposo, tienes que guiar, tienes que cuidar, tienes que proveer. Y a la mujer le pide, respeta a tu esposo y sujétate a él. Entonces, fíjese que la parte más, donde Dios pone más énfasis en el hombre es amar. Dice, vosotros maridos, amad a vuestras mujeres. Y donde Dios pone más énfasis en la mujer es sujétate. ¿Por qué Dios le da énfasis a esas 2 cosas? Porque sabe que eso es lo más difícil. Para el hombre lo más difícil es amar, con esa exclusividad, con esa fidelidad. Y para la mujer lo más difícil que es sujetarse. Entonces el hombre, el Señor le pone énfasis a la mamá, al esposo, porque sabe que el hombre batalla en eso. El hombre batalla en amar con fidelidad, amar con exclusividad, amar con esa entrega. Pero la mujer batalla con el sometimiento. Entonces, aquí, para poder cada uno cumplir su rol, nos tenemos que llenar de Cristo. La mujer se tiene que llenar de Cristo porque sola no va a poder superarse. Y el hombre, para amar, se tiene que llenar de Cristo porque solo no va a poder amar. Entonces, necesitamos, tanto las mujeres como los hombres, necesitamos, hermano, a Cristo. Necesitamos del Señor, necesitamos que el Señor sea nuestra vida, necesitamos que el Señor nos llene, hermano, y que usted pueda, hermano amado, verdaderamente cumplir este orden, cumplir esta palabra que Dios nos está poniendo. Entonces, partimos entonces, hermano amado, de que Dios hizo este Adán del huerto, hermano amado, con imagen y con gloria de Dios. Y la mujer la hizo después. Dice la palabra, el pasaje que leímos en el versículo número 2, en el capítulo 2, versículo número, ¿estamos ahí? Capítulo 2, versículo número, donde dice que hizo la mujer, es el 2:21. Dice que tomó Dios del hombre una costilla, una de sus costillas. Entonces, alguien ha dicho con mucho ingenio que Dios hizo a la mujer de la costilla porque la hizo de un hueso que está cerca del corazón, porque así tiene que estar la mujer. La mujer tiene que estar cerca del corazón. Dice que no la hizo de un hueso de la cabeza para que esté sobre el hombro, ni la hizo de un hueso del pie para que esté subyugada. La hizo de la costilla porque la costilla está cerca del corazón. Entonces, esa es la posición de la mujer, cerca de tu corazón. Tiene que estar cerca de tu corazón. En el corazón solo debe estar Cristo, pero la mujer debe estar cerca de tu corazón. Entonces, esa es la forma en que Dios nos revela cuál es la posición de la mujer para el hombre. Y dice la palabra que le hizo de esa costilla, 22, que Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Dice, esto a mí me impacta mucho, porque Dios no le hizo una niña, Dios no le hizo una adolescente, Dios no le hizo una bebé, le hizo una mujer. Mujer en todo el sentido de la palabra, mujer madura. Por eso también hablamos, esto espiritualmente tiene un enfoque. El enfoque espiritual es que Cristo se va a casar no con una niña, no se va a casar con una iglesia niña, no se va a casar con una iglesia niñada, se va a casar con una iglesia madura. Él viene a casarse con una mujer, no con una niña, no con una adolescente, se viene a casar con una mujer. Es decir, para que, entonces esto nos lleva a la conclusión que para poder ser candidato al arrebatamiento de la iglesia, yo tengo que madurar. Usted tiene que madurar, porque el Señor no viene por un cristiano niño, sino viene por un cristiano que alcanzó
madurez. Entonces, uno de los requisitos para irse con el Señor es alcanzar madurez. Y la madurez viene por la palabra, hermano. O sea, por eso es que el Señor nos está hablando. Y por eso, mire, yo no quiero tener frenos para hablarle la palabra profunda. Porque usted necesita palabra profunda, porque usted necesita madurar así, hermano. Ya no tenemos tiempo. Ya no tenemos, hermano, oportunidad de inclusive, a nosotros, por ejemplo, fíjense, cuando nos enseñaron la palabra, nos aventaban, como quien dice, pedazos de carne, y como que el predicador dijo, ahí el que pueda, cómaselo, y el que no, pues, sáquese. Entonces, hermano, o sea, es como, imagínese un bebé queriendo morder un pedazo de carne, no se puede. Entonces, ahí fue como un probatorio para la iglesia. Es decir, te doy la palabra madura porque ya no hay tiempo, ya no hay tiempo de tener consideración, ya no hay tiempo de decir, hermano, pues tengo que esperar hasta que usted crezca para empezar a enseñarle, hermano, sino que el Señor nos está acelerando y nos dice, mira, allá el Señor viene. El Señor viene, el Señor nos está, hermano, alertando a través de señales, a través de acontecimientos, que Él está a la puerta, hermano. O sea, estamos viendo unas cosas, hermano. Nos está tocando ver unas situaciones en el mundo que nos están gritando que el Señor muy pronto, o si no es que ya, hermano, se acerca y viene por su iglesia, conforme nos enseña 1 Tesalonicenses capítulo 4, que el Señor va a descender a los cielos y de ahí va a llamar a la iglesia, y al sonido de trompeta dice que los muertos gritarán primero, y luego nosotros seremos arrebatados, seremos, hermanos, subidos por el poder de Dios. Pero ¿quiénes van a subir en ese acontecimiento glorioso? Los que estemos maduros, los que hayamos madurado por la palabra. Entonces, por eso es que el Señor viene a casarse con una mujer. Entonces, de aquí de entrada, hermano, decimos que si usted permanece como niño, si hay niños espirituales, mire, los niños espirituales no se van a ir, no se van a ir. Un niño espiritual no se va a ir. Por eso también tenemos que hablar la verdad, hermano. Tenemos que decir que la iglesia, hablando no de esta iglesia, sino hablando de la iglesia en general, la mayoría de la iglesia se va a quedar. La mayoría se va a quedar. Entonces, va a haber solo un remanente. El propósito, hermano, el propósito es que nosotros somos parte del remanente. Entonces, por eso es que estamos hablando de la palabra. Porque definitivamente, hermano, Dios no quiere que usted se quede. Dios no quiere que usted pase por la tribulación que viene la tribulación. Y eso no solamente es algo que dice la Biblia, es algo que ya estamos viendo, hermano. Usted ve que, por ejemplo, ahorita se está discutiendo mucho la parte económica. Están llegando ahorita a una situación donde, por ejemplo, los modelos económicos están colapsando. Entonces están diciendo, bueno, la economía se hizo para servir al hombre, no el hombre para servir a la economía. Entonces están en ese dilema. ¿Qué sirve? ¿Quién sirve a quién? ¿A quién estamos sirviendo? Si la economía nos sirve a nosotros, o nos estamos nosotros convirtiendo en sirvientes de la economía. Entonces, está un dilema ahí, está un dilema económico. Está un dilema, por ejemplo, hermano, ahorita, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Estamos entrando en un dilema. Yo le comenté que desde los años 80 se está, mire qué tremendo, por eso decimos, hermano, que nada pasa por casualidad. Uno cuando tiene ojos espirituales, hermano, empieza a ver que no es nada casual, no es nada por coincidencia, es que hay una preparación espiritual en el mundo, hermano amado, que si tenemos ojos espirituales lo vamos a ver. Desde los años 80, a través de Hollywood, que Hollywood es una palabra blasfema, es una palabra de blasfemia, que Hollywood significa madera santa. Hollywood, santa, madera. ¿Y dónde está esa localidad? En Los Ángeles. ¿No es una? Los Ángeles. Los Ángeles caídos. Los Ángeles es la meca del cine, pero también es la meca del cine muerto. Entonces se mueven un montón de cosas terribles en Los Ángeles. Y no fue puesto su nombre solo por ponerse, sino se puso así porque tiene un propósito. Esa ciudad tiene un trasfondo espiritual. Y es muy curioso que ahí está, en esa ciudad está Hollywood, que es donde se producen la mayor parte de las películas. Y lo tremendo es que se ha dicho, se ha aceptado que muchos productores de Hollywood tienen pacto con el diablo. Y tienen actores que dicen, pues aquí se hacen pactos para alcanzar fama, para alcanzar dinero, para alcanzar reconocimiento. Tienen pactos, hacen pactos con el diablo. Entonces, hermano, y ellos están recibiendo inspiración para hacer películas
pues, ahora sí como lo que hacían los griegos, del oráculo de Delfos. Que había un lugar donde ellos subían y ahí recibían palabras del otro lado y que, pues, de alguna manera salían ciertas, ¿verdad? Entonces, usted ve que, por ejemplo, desde los años 80 se está profetizando, pronosticando que una de las batallas finales de la humanidad va a ser contra una inteligencia artificial. Creo que la película de Terminator, que salió en el año 84, que la última batalla de la humanidad iba a ser con una inteligencia artificial que iba a tomar conciencia y que iba a hacer la guerra a la humanidad. Y todavía no había, en ese tiempo no había ni rastros, ni señas de que iba a haber inteligencia artificial. En los años 80 no había eso. No había, hermano. Es más, no existía ni el internet. O a lo mejor sí lo existía, pero estaba, pues, muy limitadísimo. Pero mire, hermano, cómo está avanzando la cosa. Ahorita ya estamos en una situación, hermano, donde, pues, creo que esto se va a cumplir. Se va a cumplir. Entonces, las cosas están acelerando. Yo no lo quiero asustar. Yo lo que quiero es que usted vea que hay cosas que están pasando alrededor, hay cosas que están pasando y que no son casuales, sino son el cumplimiento de la profecía bíblica. Entonces el Señor dijo: cuando veáis estas cosas, sabed que vuestra salvación está más cerca. Entonces, hermano, yo vengo a decir que su salvación está cerca, que no es momento de perder el tiempo, que no es el momento de estar dudando o estar claudicando, sigo o no sigo a Cristo, me entrego o no me entrego. No, entreguémonos, maduremos, crezcamos. Tenemos que recibir la palabra, hermano. Van a pasar cosas, hermano, que mire, van a traer mucha confusión. Ya la está viendo, hay gente que está totalmente confundida y que van a empezar, hermano, a confundir a la humanidad y cosas que van a todo va encaminado a producir confusión. Pero el que tenga la palabra, por eso dice la Biblia: estad atentos a la palabra como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hermano, no va a ser presa de la confusión, sino va a tener claridad, va a tener, hermano, va a ver la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La única gente, va a ver la luz del Señor. Tenemos que buscar la palabra te va a dar luz. La palabra ya te dice lo que viene. La palabra, no, mire, si usted conoce la palabra te dice el futuro. Hay un libro totalmente dedicado al futuro, Apocalipsis. Ahí te dice qué es lo que viene. Te dice lo que va a pasar mañana. Entonces, tiene usted esa ventaja. Pero sin embargo también te dice cómo enfrentar los acontecimientos que vienen. ¿Cómo? Con madurez. Por eso yo le digo: el Señor viene a casarse con una mujer, una iglesia que maduró, con una iglesia que creció, con una iglesia que maduró por la palabra, que empezó a recibir la palabra y maduró. Entonces, esa madurez, por supuesto que tiene que ser espiritual, pero también tiene que ver con la familia, porque nosotros como familia, hermano, tenemos que tener una madurez con matrimonio. Los varones tenemos que ser maduros espiritualmente, tenemos que ser maduros emocionalmente. Entonces, hay gente que tiene 30, 40 años, pero su pensamiento es de un adolescente. Entonces, lo cronológico muchas veces no tiene que ver con lo psicológico. Que yo he conocido gente que tiene 40 años y piensa como un niñito de 15, o tiene hasta 50 o 60 años y piensa como un muchacho. Entonces, es un chavorruco. Entonces, ese es el asunto, de que entonces, hermano amado, tiene que haber una madurez. El creyente tiene que madurar. Usted tiene que madurar, yo tengo que madurar. Las mujeres tienen que madurar. Tiene que haber una madurez en la mujer, tiene que haber una madurez en el hombre, una madurez emocional, una madurez psicológica. Entonces, hermano, Dios nos llama a madurar, a que enfrentemos las cosas con madurez. Porque, por ejemplo, mire, usted sabe que muchas veces en la vida las cosas no van a pasar o no van a suceder como nosotros queremos. Nos vamos a enfrentar a situaciones donde las cosas no van a ser como usted quiere. Entonces, a veces va a haber situaciones que va a decir: no, la verdad, yo no quería pasar. La verdad, esto no sé ni cómo afrontarlo.
Y la vida nos va a poner ante esa situación. Pero ¿qué va a hacer cuando las cosas no pasen como usted quiere? ¿Se va a poner a patalear? ¿Va a hacer un berrinche? ¿Va a patear puertas? ¿Va a aventar sartenes? ¿Qué va a hacer? Entonces, hay que afrontar la vida como bonita, pero hay que afrontarla con madurez. Hay que afrontarla con las armas que Dios nos da. Hay que afrontarla con el amor, con la esperanza, con la humildad, con la mansedumbre, con la paciencia, con la bondad, con el dominio, con el poder que Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y usando las armas de Dios, vamos a ser más que vencedores. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. No seamos vencidos por lo malo. No sean vencidos por lo malo. Mire, van a venir cosas malas. Usted, hermano, como cristiano, no está exento que lo agravien, no está exento que le roben, no está exento que le pasen cosas malas. Entonces, hermano, no está exento de que pase aflicciones, de que pase sufrimiento, de que pase problemas, de que pase, hermano, enfermedades. Usted no está exento de esas cosas, hermano amado. Usted a veces va a pasar ese tipo de cosas. Usted va a pasar situaciones, hermano, difíciles, va a pasar aflicciones a veces, hermano amado. Pero, sin embargo, Dios nos quiere enseñar, hermano amado, a prevalecer en esos problemas. Y el Señor nos da su palabra, nos dice, no sea vencido de lo malo, sino vence lo malo. ¿Con qué? La Biblia dice que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Es decir, la verdad es invencible, hermano. La verdad es invencible. Si usted vive en una verdad, usted no va a poder ser vencido. Usted va a permanecer, usted va a prevalecer. Van a venir situaciones, van a venir problemas, van a venir situaciones en el hogar, en la familia, con matrimonio. Vamos a enfrentar retos, vamos a enfrentar desafíos, vamos a enfrentar problemas, hermano amado. Van a venir, no se sorprenda que diga, hermano, es que estoy enfrentando una situación difícil. Sí, va a venir eso, hermano. Pero sin embargo, hermano amado, ahí es donde tenemos que echar mano, como dijo Pablo, echa mano de la vida eterna. Echa mano de las virtudes que Dios nos ha dado. Eche mano de la paciencia, eche mano de la piedad, eche mano del amor, eche mano de la humildad, eche mano de la benignidad, eche mano de la mansedumbre. Hay que echar mano de lo que Dios nos ha dado. Y echando mano de las virtudes de Dios, vamos a salir adelante. Vamos a vencer los problemas. Vamos a prevalecer. Pero hay que echar mano de ello. Entonces, hermano amado, tiene que venir de parte del Señor una madurez a nuestra vida como cristianos y como individuos, como matrimonios, como familias. Dios nos llama a una madurez. Entonces, hermano amado, volviendo al punto, para ir cerrando, porque el tiempo ya, qué rápido avanza el tiempo aquí, hermano. Volviendo al punto, vamos a 1 Corintios. Entonces, dice aquí la palabra, entonces ya vimos, para ir cerrando el punto, ya vamos llegando a Peca. Dice la palabra del Señor aquí, ¿verdad? Dice dice en el 8, porque el varón no procede de la mujer, sino a la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ya dijimos entonces que Dios quiso hacer al hombre primero para sentar un precedente, para sentar que Dios quiere que el hombre lleve la autoridad, lleve el gobierno. Y la mujer fue hecha después para ponerla como en sujeción al hombre, para que la mujer esté sujeta al hombre. Entonces, por eso dice aquí la palabra que la mujer fue hecha por causa del varón. Entonces, hermano amado, aquí Pablo expone la parte bíblica, la parte histórica, porque mire, Pablo está explicando desde el punto de vista de Génesis el uso del verbo. O sea, entonces esto no es algo cultural, esto no es algo que esté circunscrito a una época, sino que esto es algo que Dios ideó desde el principio, que el varón fuera la cobertura, fuera la cabeza, fuera la autoridad. Ahora, entramos al último punto, hermano. Dice en el versículo número gloria a Dios, en el 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, esto lo vamos a explicar la siguiente semana, porque ya tiempo se nos fue. Entonces, porque la siguiente semana predica una hermana, pero vamos a seguir estudiando este punto.
¿Qué tienen que ver los ángeles? ¿Qué tienen que ver los ángeles aquí? Entonces dice que la mujer debe tener señal de autoridad. Entonces aquí Pablo empieza a explicar motivos espirituales. Entonces Pablo ya puso una razón gubernamental, Pablo ya puso una razón histórica de que la mujer fue hecha en sujeción al varón. El varón fue hecho primero, la mujer después, como señal de sujeción de la mujer al varón. Pero luego Pablo empieza a hablar de motivos espirituales. Entonces la mujer debe tener una señal de autoridad porque hay un mundo espiritual que se mueve, sobre todo cuando oramos o cuando profetizamos, se abre una atmósfera espiritual. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí en la iglesia, mire, esto no es una reunión social, esto es una reunión elevada. Por eso dice la Biblia, no dejen de congregarse. Eso es lo que nos ordena Hebreos. No dejen de congregarse. Yo he explicado que congregarse viene de la palabra episinagoge, es una palabra griega. La Biblia fue escrita en el Nuevo Testamento en griego. Y la palabra que describe ahí es episinagoge. Episinagoge significa reunión elevada, reunión de arriba. Entonces, aquí venimos, hermano, a hacer una reunión elevada. Esta reunión no es una reunión social. Esta reunión no es para hacer partes. Esta reunión no es para vernos unos a otros. Bueno, venimos a vernos, sí, pero hermano amado, más que eso, venimos a tener un encuentro personal con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Venimos a invocar el nombre del Señor. Y cuando usted invoca el nombre del Señor, hermano amado, el Señor baja. Mire, si usted quiere subir ahorita al cielo, no puede subir ni 5 centímetros del suelo. Y usted brinca y se regresa. Pero sin embargo, aunque usted no puede subir, la Biblia dice que el cielo sí puede bajar. Usted no puede subir ahorita, pero el cielo sí puede bajar. Salmo 133 dice que donde están los hermanos juntos, en armonía, en unidad, ahí Jehová envía, ahí Jehová desciende. Dos cosas preciosas: bendición y vida eterna. Entonces, ese es el cielo, hermano. Cuando usted, hermano amado, se junta y hay armonía, invocamos el nombre del Señor, empezamos a invitar su presencia. Por eso, hermano amado, cantamos cantos como dicen, muévete en mí. Estamos invocando, estamos invitando. Invocar significa invitar. Y nosotros, hermano, al invitar la presencia de Dios, al invocar al Espíritu Santo, al invocar a Dios, Dios, hermano amado, baja, Dios desciende, hermano amado, y cuando Dios desciende con ángeles, Dios desciende, hermano amado, con su campamento celestial en la iglesia, porque dice la Biblia que hay un ministerio angelical para la iglesia. Hay un ministerio angelical para la iglesia. Eso lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. Dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados a favor de los que son herederos de la salvación. Entonces, los ángeles, hermanos, no son para adorarlos, no son para invocarlos. Nosotros no somos llamados a invocar ángeles, somos llamados a invocar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos llamados a adorar a Dios. ¿Cuántos le damos una ofrenda de palmas al Señor? Amén. Hermanos, somos llamados a adorar al Señor, a invocar al Señor. Pero usted debe saber que cuando usted invoca al Señor, vienen ángeles de Dios también. Porque dice que el ángel de Jehová acampa. Entonces, aquí hay ángeles. Aquí hay ángeles. ¿Sabe por qué hay ángeles? Porque usted está usted. Y usted es temeroso de Dios. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos son temerosos de Dios? Y si usted es temeroso de Dios, dice que el ángel de Dios acampa alrededor de los creyentes. Entonces, por causa de que usted es temeroso de Dios, por causa de que usted es reverente a Dios, Dios envía ángeles. Y pone ángeles a cuidarte, a guardarte, a ministrarte. Dice que son espíritus ministradores. Entonces hay ángeles que nos ministran, que nos ayudan, que nos comunican mensajes del cielo. Entonces, yo le puedo decir, hermano, yo no lo puedo ver, pero aquí hay ángeles de Dios. Y nosotros no por eso vamos a invocar ángeles, no por eso vamos a adorar ángeles, no, eso es antibíblico. Lo que la Biblia dice es que nosotros invocamos a Dios, adoramos a Dios. Y cuando hay invocación a Dios y cuando hay adoración a Dios, ángeles de Dios se mueven. Pero déjame decirle también que a la par de ese mover de Dios que hay en la iglesia, también, hermano, tiene que saber eso, que hay mover del mundo espiritual maligno. También hay ángeles caídos que también se mueven. Y ellos se mueven, ¿saben para qué? Para estorbar,
para impedir, para de alguna manera atacar. Entonces, hay dos tipos de ángeles. Hay ángeles de Dios y hay ángeles caídos que se rebelaron con el diablo y que están a favor del diablo y que atacan a la iglesia y que están en contra de la iglesia. Entonces dice aquí que el velo se tiene que usar por causa de los ángeles, por causa de los dos ángeles, de los dos tipos de ángeles que hay, por causa de los ángeles de Dios y por causa de los ángeles caídos. Entonces, hermano amado, tenemos que ver que hay un ambiente espiritual. Si usted lo puede percibir, gloria a Dios. Pero mire, hermano amado, es algo que usted va a experimentar, y que usted, hermano amado, entre más busca a Dios, más lo va a sentir, más lo va a experimentar. Dios le va a abrir bendición. Fíjese que en una ocasión estaba un siervo temblando de miedo con el profeta de Dios, porque un ejército terrenal tenía rodeado la ciudad y venían por el profeta de Dios. Y entonces aquel señor le dijo al profeta: Señor, estamos rodeados, no vamos a escapar de esto, aquí se nos acabó el corrido, se nos acabó la vida, hermano amado. Y entonces el profeta de Dios, que era un hombre de Dios, era un hombre que conocía a Dios y que tenía visión espiritual, ¿sabe qué hizo? Oró, le puso la mano y dijo: Señor, ábrele los ojos a esto, para que vea que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Ábrele los ojos, que él vea el mundo espiritual. Porque mire, hay un mundo terrenal, hay un mundo material, que es lo que vemos, las paredes, el clima, usted, yo, somos dentro de este mundo material, mundo de la materia. Pero así como hay un mundo material, hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual. Hermano, que ese no podemos verlo con nuestros ojos. Ese no es imperceptible a la vista humana. Pero sin embargo, por misericordia de Dios y por auxilio de Dios, Dios nos puede abrir los ojos. Dios nos puede abrir los ojos espirituales. Y cuando usted ve con ojos espirituales, usted va a ver que aquí hay ángeles. Usted va a ver que ángeles de Dios se mueven. Usted va a ver cosas que están pasando en el mundo espiritual. Bien. Y que son reales en el mundo espiritual. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo. Mire, una ocasión, me acuerdo que yo estaba pasando una situación bien difícil, una prueba bien tremenda. Y cómo Dios nos auxilia con ese tipo de misión, hermano, porque fíjese que estaba pasando pruebas, estaba pasando luchas tremendas. Y estaba yo en un culto, y yo, hermano amado, con esa necesidad levanté mis manos. Y mire, hermano, literal se lo digo, delante de Dios se lo digo. Yo levanté mis manos y estaba yo con mis ojos cerrados. Y entonces estaba yo pidiéndole ese auxilio a Dios. Entonces yo, así con mis ojos hacia arriba, volví a abrir los ojos. Y mire, literalmente yo me vi una espada en la mano. Literalmente. Y hasta me espanté. Volví a abrir, no tenía nada. Pero, hermano amado, el Señor ahí me dio visión. Pero solo por esa visión, hermano, yo me fortalecí. Esa visión me fortaleció. Dije: gloria a Dios, yo traigo espada. ¿Y por qué entonces me siento derrotado? ¿Por qué me siento humillado? ¿Por qué me siento que no la puedo? Si Dios me puso espada en la mano. Entonces, mire, esas misiones, hermanos, son gloriosas, porque solo con tener un vislumbre de la atmósfera espiritual, eso te levanta, eso te fortalece, eso te da, hermano amado, fuerza, te da fe, te da fortaleza, te da, amado hermano, gloria, te interesa. Tremendas, hermano. Gloria a Dios. Pero esas cosas las vamos a ver a través de qué? Espíritu, por la fe. Amén. Esos son los ojos de la fe. Los ojos de la fe que nos hacen ver las cosas de Dios. Por la fe. Entonces hay un mundo espiritual que Dios nos abre cuando creemos y cuando, hermano amado, verdaderamente hay una entrega. Entonces, somos de. Y mire, a medida que la iglesia, ahí predicó mi hermano José, que a medida que nos acerquemos al arrebatamiento, la iglesia va a empezar a ver una sobrenaturalidad. Porque la iglesia es sobrenatural. O sea, el buscar a Dios, hermano amado, va más allá de la naturaleza, va más allá de la lógica, va más allá de las cosas humanas. Entonces, la iglesia está llamada a tener una sobrenaturalidad, como la que tenía la iglesia de los hechos. La iglesia de los hechos se movían ángeles, la gente veía ángeles, había traslados, de repente estaba un hombre predicando aquí, desaparecía, aparecía en otra parte, como Felipe. Estaba hablando
al eunuco etíope en el desierto y ¡pum! El Espíritu lo tomó, lo arrebató y lo apareció en azote. Entonces, traslados horizontales, éxtasis. Pedro, estando en el aposento, el Señor le dio una visión. Entonces, esas cosas han desaparecido de la iglesia. ¿Por qué han desaparecido? Porque la iglesia ha dejado de buscar, ha dejado de clamar por eso. Entonces, hermano amado, que se nos ayude. Yo creo que Dios quiere traer un mover de Dios a su vida y que usted diga: mira, yo no te estoy hablando de cuentos, no te estoy hablando de teoría, no te estoy hablando de solamente letras y solamente información, te estoy hablando de experiencias, hermano. Dios quiere que usted experimente, porque las cosas de Dios son para experimentarse, más que yo te las tenga que contar. Mire, yo le puedo hablar de muchas experiencias, pero su fe no está basada en mis experiencias, ni en las experiencias que usted tenga. Su fe está basada en la palabra, está basada en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Y si la palabra de Dios dice que hay cosas, hermano amado, que Dios tiene para ti, bendiciones, visiones, traslados, hermano, ministerio angelical, hermano amado, dones del Espíritu para usted, hermano, créala, hermano, recíbalas por fe, y eso se va a volver una experiencia en usted. Eso se va a volver, hermano, una señal, porque dice que hay señales que van a seguir a aquellos que creemos en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo el Señor, echarán fuera demonios. En mi nombre, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. En mi nombre tomarán en sus manos serpientes y no les causará daño. Y aunque bebieren cosa mortífera, no les tragará. ¿Cuántos creen esto, hermano? Amén. Dijo el Señor: el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará también. Y aún mayores. Entonces, mire, pero dijo el Señor: el que cree en mí, el que cree en el Señor. Entonces, si usted cree en el Señor, usted va a hacer cosas extraordinarias, porque la fe es lo más poderoso, es lo más potente que puede haber en el universo. La fe. Amén. La fe. Entonces, Dios te llama a ser un hombre de fe, a ser una mujer de fe, a creer, a ver por los ojos de la fe. Y cuando usted empieza a entrar en el mundo de la fe, todo lo dice la Biblia, que el que cree, todo le es posible. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar, hermano amado. Dejamos de enseñanzas aquí, pero vamos a ministrar la palabra. Ahí donde estamos a